Estimados subscritores, quiero recordarles que las imágenes, música y psilam demais. No me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores, creadores. Después de haber derrotado al mandamiento de la verdad, todos los que estaban conscientes miraban asombrados como Adán había derrotado a un demonio más fuerte que ellos, mientras Auk se sorprendía ante el poder de este, temblando de miedo al ver cómo superó su nivel de poder. Antes de decir algo más, todos miran a Gouter en su tamaño original y desnudo, riendo siniestramente. Vaya, parece que no era necesario que ayudara. En fin, creo que me iré de aquí, dijo la cabra de la lujuria, pero en eso siente algo en su muñeca, mirando que era una especie de brazalete. Y esto. Horas después. Todos estarían dentro del castillo de Camelot, en donde ayudarían a curar las heridas de Meliodas y Slader. Meliodas despertaría siendo abrazado por una preocupada Elizabeth, mientras tanto los demás terminaban de curar a Slader. Arthur estaría con Merlin hablando con Reginleif, quien explicaba al rey de Camelot cómo funciona el Volund, algo que le asombraba al joven rey. Le contaron que Adán había muerto una vez y por alguna razón estaba vivo en este mundo. Gouter estaba de pie mirando de lo que hablaban, mientras usaba solo una toalla para cubrirse. Mientras Adán estaría sentado mirando la ventana, pensando sobre lo que le había dicho Galán. Gracias a ustedes pudimos salir vivos del ataque de ese demonio, dijo Arthur agradecido por ambos, hasta que Adán pensativo. ¿Hay algo que le moleste, Sir Adán?, pregunta el joven rey mirando al padre de la humanidad. El primer humano gira su cabeza mirando a Arthur. Bueno, algo así, solo sigo pensando lo que dijo ese mandamiento. El mandamiento dijo que están con alguien que te conoce a Adán. ¿Saben de quién se trata?, pregunta Merlin mirando al padre de la humanidad y la valquiria. Si es así, debe ser alguien que lo conoce bien y no le agrada a Adán, dijo Gouter mirando a Reginleif para saber si se trataba de eso. Que sea alguien quien odia a Adán esté aquí es raro, comentó Reginleif. Si alguien quisiera reencarnar en otro mundo, debería ser por deidades que lo deciden, o fuerzas universales que aparecen de vez en cuando, y no es fácil que pase eso último. Cuál sea la razón lo descubriremos cuando nos enfrentemos a ellos, decía Meliodas llegando junto a Elizabeth, quien lo ayudaba a caminar. Sir Meliodas, ¿sus heridas ya se han curado?, pregunta Arthur mirando al capitán de los pecados. No del todo aún, decía Meliodas acercándose a los demás, y se fijaría en Gouter. ¿Cuándo volviste a ser normal? ¿Y por qué llevas eso puesto? Es que no lleva nada puesto, decía el pelirrosado quitándose la toalla, estando desnudo, haciendo sonrojar a Elizabeth mientras Reginleif mira a otro lado. Bueno, al menos parece estar tranquilo, decía Meliodas mirando al pecado de la lujuria. Si tu preocupación es otro lapso maniático mental, ya ha sido tratado. Gracias al amuletos de la paz, decía Gouter mostrando el brazalete de su muñeca y contando cómo se lo pusieron. Bueno, ya que estamos ahora que está el capitán, pongamos las cartas sobre la mesa, comentó Merlin. Así comenzando a explicar sobre el poder bestial de Galán, siendo un poder recibido por el mismo rey demonio, siendo por el momento no ser peligro, pero si recuperan todo su poder, sería muy difícil enfrentar a los mandamientos. También contaba un poco cómo eran antes la tierra de Britania hace 3000 años. Entonces, la manera de derrotarlos es volvernos más fuertes, decía Adán apretando su puño. Oh, así que vamos a recibir un aumento de poder. Mis lomos están encendidos, dijo Auk emocionado. Primero, estimemos nuestra fuerza ofensiva, explica Merlin. Comenzó a decir el nivel de poder de cada miembro de los pecados, más el poder de Adán y Reginleif, daba en total más de 80.000, pero también explica sobre el poder de los mandamientos juntos era de 260.000, y si lo recuperaban toda su fuerza, tendrían un nivel de poder mayor que ellos. Y mientras les pedía a Elizabeth y Arthur para que despertaran sus habilidades mágicas, a lo que ambos estarían de acuerdo, más Elizabeth determinada en hacerlo, Meliodas mencionaba en buscar al último miembro de los 7 pecados capitales. Escanor, el pecado del orgullo.
Pasaría lo mismo que en la historia, King llegando al lugar iría a buscar sus sentimientos, pero grande era su sorpresa cuando Diane no lo recordaba, podía recordar quién era él, después que King les contaba a todos de lo que pasó, mientras que Diana se escaparía del lugar sin que se dieran cuenta. Gunther le contaba que borró sus recuerdos para después recibir un golpe por parte del arma del pecado de la pereza. Lugar de los mandamientos. Todos los mandamientos miraban algo sorprendidos ver a Galán estando en el piso siendo arrastrado por cadenas oscuras que salían por unas bocas del bastón. Grairoad siendo por la persona desconocido y golpea el piso con el bastón para hacer que las cadenas desaparecieran. Que Galán pierda significa que Meliodas sigue siendo fuerte. Cuestionó Monspeet jalando un poco su bigote. No. Esto fue por ese humano. Impidió que matara a ese traidor. Gritó Galán poniéndose de pie. Me mandó a volar después de darme un golpe con esas nudilleras. ¿Nudilleras? Así que vino con aquella valquiria también. Decía la persona misteriosa apretando el bastón por la frustración. ¿Qué sucede ahora? Pregunta Grairoad a su nuevo compañero. ¿Hay algo de malo en eso? Pregunta Meláscula. Nunca pensé que vendría junto con esa diosa valquiria que tiene de compañera. Dijo la persona misteriosa dejando algunos de los mandamientos sorprendidos. Nunca dijiste algo sobre eso. Protesto de Rieri, tranquilos, aún así lo tengo todo bajo control. Lo decía sonriendo. Volviendo con los pecados. Todos se irán sobre la mamá de Auk para buscar a Diana. Vamos a buen ritmo, pero ¿no sería mejor usar la teletransportación? Dijo King mirando a Merlín. Lo haríamos, sin embargo si nos en la dirección que se encuentra Diana. Siento una presencia malvada. Dijo Merlín, a lo que entre Meliodas estaba de acuerdo al sentir dicha presencia. Pasaba lo mismo en la historia. Galán y Monspeet luchaban contra el pecado de la envidia, pero era salvada por otra gigante siendo matrona. En eso el mandamiento de la reticencia sentía la presencia de Meliodas, por lo que decide usar ave infernal, mandándolo a la dirección que sentía el poder de Meliodas. Todos sentían aquel poder aproximándose mientras que la madre Auk se corría rápido para esquivar el ataque de Monspeet. Si usas tu contraataque sabrán en dónde estamos. Dijo Adán estando al lado de Meliodas. Deja que me encargue de esto. Bien, espero que Diana no se enoje por usar su poder. Adán estaba a punto de usar una habilidad copiada de la gigante, pero en eso todos miran sorprendidos como el ave infernal era comido por la madre de Auk. ¡Qué asombroso, mamá Auk! No puedo creer que tragaras esa increíble magia. Dijo Meliodas. Pero... ¿ella estará bien? ¿No le dará indigestión por eso? Pregunta Adán rascando su nuca. Capitán, sugiero cambiar nuestro curso por otro camino. Dijo Merlín mirando a Meliodas. Espera Merlín, eso no es lo que decidimos. Si no quieres buscar a Diane, iré yo. Protestó King antes de ser interrumpido. Tranquilo King, entiendo cómo te sientes. Dijo Merlín mirando al hada. La presencia de Diane desapareció junto con la que podía enfrentarse a los 10 mandamientos. Y además, fue justo antes de que atacaran los 10 mandamientos. Adán se acercaba para ponerle una mano en su hombro para tranquilizarlo un poco. La salvaremos todos juntos. En eso Meliodas le preguntaba a Merlín sobre a qué lugar quiere ir ella primero, a lo que el pecado de la gula menciona que primero recuperarían el poder del pecado de la ira que le fue robado una vez. Todos llegaban a la tierra sagrada de los druidas. Istar, entraban al lugar conociendo a las 3 personas que se encontraban allí siendo los líderes druidas. Ya sabemos por qué vinieron a la tierra sagrada. Decía Jaina mientras jugaba con Auk. ¿Y ellos también contigo Merlín? Preguntó mirando a Dan y Regin Leif. Sí. Dijo Merlín. Ambos son sorprendentes, un humano que con un poder que podría rivalizar a los pecados. Pero lo más sorprendente es sentir en esa chica una esencia a la de un dios. Dijo Jaina en sus pensamientos. Meliodas era llevado con Elizabeth a una especie de torre, mientras que los demás junto con Adán y Regin Leif se dirigían a la cueva de entrenamiento, encontrándose con Hendrickson, Ouser, Hiltunder y Griamor. Después de ayudar a curar a los 4, todos menos King, Regin Leif y Hendrickson entraban a la cueva.
Adán se encontraba con Gunther y Arthur peleando contra lo que parecía ser un enemigo con armadura. El primer humano decidiría atacar a la armadura autómata usando el palo de madera bloqueando la espada del enemigo y con su otra mano libre formaba un puño golpeando mientras que Jenna miran esto con interés. Al terminar salían de la cueva. Arthur tenía lo que parecía ser un gato sobre la cabeza mientras Gunther lo intentaba sacar. Slater salía también de la cueva con Griamor siendo un niño. ¿Aún tienen energía para seguir? Pregunta Adán mirando a los caballeros que estaban allí. Pensé en ayudarlos también en entrenar. ¿Nosotros? Pregunta Bowser mirando a un lado para saber si aceptaban la propuesta, a lo que aceptaban. ¿Puede encargarse de él? Pregunta Slater pasándole pequeño Griamor a Regin Leif. Bueno, pero nunca he cuidado de un niño. Dijo Regin Leif sosteniendo a Griamor. Todos entraban de nuevo en la cueva estando Bowser, Hiltunder, Slater y Arthur junto a Adán. Bowser era el primero yendo tras Adán atacándolo con el palo, lo cual el primer humano lo esquiva moviendo su cabeza usando lo menos posible los ojos del señor y lanzando un puñetazo contra él, pero mira como su puño era desviado a un lado y era empujado con fuerza lejos de él ya que Bowser había usado choque de torbellino creando un torbellino plano. El primer humano no se detenía, de la punta de su del palo salían varias bolas de fuego que se detenían alrededor de Bowser, siendo la habilidad de Guy la explosión en cadena y una de estas explotaba haciendo que el resto exploten. Hiltunder movía su palo usando cacería de bestias relámpago, creando una especie de 3 animales salvajes y van hacia Adán. Este golpea el piso con el palo, creando unas 2 columnas de tierra, deshaciéndose de las bestias del rayo siendo martillo doble de Diana. Gil no se detenía envuelto en un relámpago, se abalanzan contra Adán con una velocidad extrema y proporciona un ataque con el palo que lo mandaba contra la pared. El primer humano tenía algunos raspones. Antes de hacer algo Slater aparecía frente a él usando dominación, haciendo que Adán se paralice. Para mala suerte de Slater fue solo un segundo y Adán copiando esa habilidad hacia lo mismo para después darle una patada en la cara. Arthur se acercaba al padre de la humanidad, atacándolo con el palo, pero Adán bloquea el ataque con su palo mirando al rey, ambos chocando sus palos mientras forcejean por empujar al otro mirándose. En eso mira como Bowser y Gil haciendo la técnica combinada. Castillo del dragón lanzando un gran tornado negro contra Adán, que hacía que Arthur saltara a un lado para separarse de él. Hubo una explosión por el ataque y al disiparse el humo se podía ver a Adán dentro de una esfera la cual se desvanecía al instante, un poco más y no la había contado. Decía mientras movía un poco sus hombros. En verdad son fuertes ustedes. Por alguna razón eso hacía los 4 que estaban allí se sintieran conmovidos, como si vieran a una figura paterna en él. Fuera de la cueva. Ese sujeto fue capaz de usar la misma habilidad que ese tipo con máscara. Decía Jenna mirando todo en una esfera de cristal. ¿De dónde sacaste a este tipo? El capitán podría contarte, pero en resumen, puede esquivar golpes y copiar cualquier habilidad. Dijo Merlin mirando a la druida. Esto sorprendía a Jenna. Nunca pensé en ver un humano así. ¿Y qué hay de ti, diosa? Pregunta mirando a Regin Leif. No soy una guerrera, pero aún así tengo la habilidad de transformarme en un arma divina. Explicó la valquiria mientras cargaba a un dormido. Mientras a la druida por lo que decía, después de unas horas todos salían de la cueva con algunos raspones, pequeñas heridas y cansados. Con ayuda de Jenna trataban sus heridas y en eso sentían un temblor viniendo de la cueva, siendo por la pelea entre Meliodas y King haciendo enojar a la druida. Después de eso ambos saldrían y Meliodas pediría que le devuelvan su poder, a lo que Jenna accedía rompiendo el ámbar en donde se encontraban y haciendo que entre en el cuerpo del pecado de la ira. Adán podía sentir el gran poder que tenía ahora Meliodas. Se siente algo diferente al poder que tenía. Decía el padre de la humanidad en pensamientos. Merlin, ¿puedes teletransportar dónde están los mandamientos? Pregunta Meliodas mientras se ponía su ropa. Está loco. Ir directamente con el enemigo es suicida. Exclamó Hiltunder. Está bien, debes protegerte solo por 10 segundos o volverás a nosotros como un cadáver. ¿Aún quieres proceder con esto? Dijo la pecado de la gula mirando al capitán. Señor Meliodas, así como dijo Gil, los mandamientos son demasiado poderosos. Protesto Hendrickson.
Solo será un saludo. Decía Meliodas mientras de un momento a otro era teletransportado. El combate de Meliodas era igual que en la historia derrotando a Galán, pero en eso se escuchaba un golpe en el piso y aparecían unas cadenas oscuras que atrapaban al pecado de la ira y era acercado hacia la persona que lo hizo. Así que el traidor y que está con Adán, dijo la persona misteriosa. ¿Y tú quién eres? Pregunta serio Meliodas. No seré yo en contarte, pero si puedes preguntarle eso al imbécil de mi ex esposo. Dijo la persona que resulta ser una mujer, piel morado bajo, celeste pálido, una diadema en la cabeza y cuernos en cada lado. ¿Tu ex? Pregunta algo confundí Meliodas. Soy su primera esposa de Adán, Lilith. Dijo la reina demonio mirando cómo el pecado del dragón desaparecía.